Hola gente, espero que estén teniendo un excelente día y en el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es diagramar una base de datos utilizando un programa que pueden encontrar en internet online y básicamente recuerden que estamos realizando la construcción de una REST API con Node, la cual básicamente va a ser similar a una especie de drive un poco más pequeño en el cual vamos a estar subiendo archivos y bueno, para ello pues necesitamos implementar una base de datos. Entonces hay que empezar a ver cómo lo vamos a diagramar, cómo va a ser nuestro diseño, ¿vale? Antes de nada, si el video te es útil o te ayuda o te gusta, te pido por favor que me apoyes pues dándole un me gusta y suscribiéndote. Eso la verdad es que me ayudaría bastante. Pero vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el programa que se llama DB Diagram. Este lo encuentran fácil, es la primera opción y simplemente se van aquí. Y bueno, pues se loguean con una cuenta de Google o se registran. Es realmente bastante fácil, no tiene ningún problema. En este caso ya me he logueado y voy a abrir una parte de una nueva base de datos para diagramar. Entonces aquí podemos seleccionar pues aquí en este parte de este iconito podemos crear un nuevo diagrama. Yo ya tengo algunos. Y bueno, este es el que viene por defecto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que identificar cuáles son las entidades de nuestra base de datos. En este caso, yo sé que como es un drive, ya más o menos la he diseñado un poquito. Y básicamente vamos a tener tres partes, que son los usuarios, eh, los folders que puede tener un usuario, las carpetas y todo eso. Y finalmente los archivos que puede subir. Esto es porque la base de datos va a ser un poquito pequeña para que el proyecto se centre en las bases, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es para empezar a grabar con la sintaxis, es poner un table y el nombre de nuestra entidad. En este caso vamos a ponerle que es un usuario, ¿no? El nombre pues puede ser en español o lo que ustedes quieran. Siempre les recomiendan que usen minúsculas, ¿vale? En el diseño de base de datos. Entonces un usuario lo vamos a tener que va a tener tres campos, que va a ser el ID de ese usuario, que lo voy a nombrar como ID user, y el tipo de dato. Entonces en este caso le voy a poner que es un tipo de dato varchar. Y en este caso, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero yo voy a diseñar los IDs con un UUID, un identificador único, y normalmente estos identificadores poseen una longitud de 36 dígitos. Entonces, para ahorrarnos ese espacio, lo voy a poner así, ¿vale? También le voy a poner los constraints, ¿no? Los constraints son estas, digamos, contratos, por así decirlo, que te dicen de qué tipo es algo, ¿no? Entonces, en este caso, yo le quiero poner que es una llave primaria, ¿vale? Llave primaria sería primary key, ¿vale? También le voy a dar a un usuario que va a registrar con un email. Este email va a ser de tipo varchar. Le podríamos asignar igual una longitud máxima, pero en este caso un correo puede variar un poco más, entonces lo voy a dejar así tal cual. Y le voy a poner, eso sí, que tenga unas restricciones, ¿vale? Los constraints. Que uno que sea único, que es un usuario que se registre solo, tiene que ser con un correo único, ¿vale? Y el otro es que no puede ser null el correo que se nos agregue, ¿vale? Siempre a fuerzas lo tiene que poner obligatoriamente. Y por último, tenemos una password, una contraseña, la cual igualmente va a ser un varchar, va a ser una cadena de texto, pero esta le voy a poner que sea de una longitud de 64, de 64 bits, bueno, de 64 caracteres. ¿Esto por qué? Porque normalmente en una base de datos no se suele guardar tal cual la contraseña, sino lo que se hace es que con algún algoritmo o un salto o un hash, que bueno, ese es un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Básicamente la contraseña la transforman en otra cosa, en una cadena de texto, y normalmente suele ser una longitud de 64, bueno, puede variar, pero en este caso yo le voy a poner que esa cosa que le voy a aplicar me va a devolver una cadena de texto de 64 caracteres, con lo cual se va a quedar así. Y lo voy a aplicar, eso sí, que sea not null, ¿vale? Ya aquí, como vemos, se nos está colocando pues el diagrama con nuestras características. Y ahora vamos a hacerlo con la otra entidad, que sería en este caso un folder, ¿no? Le voy a poner table folder. Y básicamente el folder, ¿qué va a tener? Bueno,
obviamente va a tener su ID para poder identificar ese folder, el cual, como nuevamente dijimos que va a ser de tipo varchar, porque dijimos que van a tener las mismas, digamos, el mismo formato, ¿no? Igual, este ID pues va a ser la llave primaria para identificar este folder de manera única. Y luego vamos a tener algo que se le conoce como el ID parent, ¿vale? Este ID parent básicamente vamos a hacernos a la idea de que un folder puede contener otras carpetas dentro, ¿no? O sea, un folder puede en sí mismo ser el padre de otros folders. Entonces, este ID nos va a indicar cuál es el padre de ese folder, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, un folder que tenga un ID parent significa que está contenido dentro de otro. En el caso de que no tenga, significa que es un folder raíz, ¿no? Que se encuentra en la raíz de nuestro, pues de nuestra aplicación, que es un folder que está a la vista, ¿no? Entonces, este le voy a poner que sea, al igual que los otros tipos de ID, les voy a poner que sea varchar de longitud 36. Y este, si no le voy a poner not null, porque hemos dicho que este justamente, en el caso de no tenerlo, significa que es un folder de la raíz, ¿vale? Luego vamos a tener el ID user, que este básicamente nos va a indicar cuál es el usuario al que pertenece este folder, ¿no? ¿Quién creó este folder? ¿Vale? Lo mismo, va a ser un varchar de 36 dígitos. Y este sí no puede ser null, ¿vale? Not null. ¿Por qué? Porque siempre un folder tiene que estar asignado a algún usuario. Tiene que haberlo creado alguien primero para que exista. Por tanto, no puede estar, digamos, vacío. Luego, un folder también efectivamente puede tener un folder name, que básicamente pues, nos va a indicar el nombre de ese varchar. Le voy a dejar con longitud pues indefinida. Y bueno, podríamos agregar más cosas, la verdad. Por ejemplo, la fecha en la que se creó el folder, la fecha en la que actualizamos el nombre, cosas así, ¿vale? Pero para dejar este ejemplo relativamente sencillo, esta base de datos, la voy a dejar así para que sea un ejemplo básico para que veamos las bases. Y lo siguiente que voy a hacer es que me voy a crear una tabla de entidad, que es como tal el propio archivo, ¿vale? Entonces le voy a poner table file. Y básicamente pues va a tener al igual que que estos dos, pues básicamente va a tener una llave primaria, la cual va a ser un ID y le vamos a poner ID file. Y por otra parte, digamos, este file va a estar contenido dentro de un folder, entonces le vamos a poner ID folder. Y va a ser un varchar de 36 dígitos igualmente. Entonces voy a copiarme esta parte. El ID folder sí que puede ser not null porque puede ser que nuestro archivo esté igualmente colocado en la raíz del espacio de trabajo pues, del usuario, ¿vale? Por lo tanto, puede o no tener un ID folder, ¿vale? Luego, otra cosa que le vamos a dar es el file name, que básicamente pues, va a ser el nombre del archivo. Le vamos a poner un varchar y como constraint le vas a poner que no puede ser null, ¿vale? A fuerzas nos tienen que proporcionar un nombre para que esta entidad pues esté correctamente creada. Luego una URL, la cual nos va a poner, digamos, un enlace a ese archivo, el cual lo vamos a usar para consultar pues, los archivos subidos. Y le vas a poner un varchar. Y igualmente no puede ser null. Tiene que a fuerzas estar alojado en algún sitio. Y por último, esto es algo que vamos a estar usando para consultar ese archivo, para poder borrar y editar algunos archivos, cambiarles el nombre, borrarlos, etcétera. Entonces, es, digamos, algo que se crea en AWS y se llama AWS. Ellos le llaman aquí, pero yo le voy a poner AWS key para esa parte y le voy a poner varchar. Es una especie de identificador que podemos usar para obtener el archivo, ¿vale? Le voy a poner not null. Ya con esto, pues ya tendríamos digamos, nuestra diagramado, pero nos faltan las relaciones entre estas llaves, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a irnos aquí abajo y para crear una relación entre un campo y otro, vamos a poner la palabra reservada ref y le vamos a dar dos puntos y luego seguido del nombre de la entidad. Entonces, por ejemplo,
Yo quiero que se relacione este ID de usuario con este ID user que está aquí en el folder, para que, digamos, un folder tenga un usuario asignado. Entonces le voy a poner que el usuario, user.id user, va a estar relacionado con el folder.id user, ¿vale? Y si nosotros vemos, nos sale esta relación, que es una relación de uno a muchos, en la cual, digamos, eh, un folder puede estar asignado a un usuario, ¿vale? Y un usuario puede tener varios folders, ¿vale? Este sería una. Otra, pues aquí estaría que vamos a hacer la siguiente que es más fácil, que es un archivo puede tener un folder, ¿vale? Entonces vamos a ponerle que un ref. Entonces tenemos que un archivo file va a estar relacionado con un folder punto, eh, id folder, ¿vale? A ver si este está correcto. En este caso se me creó un ID folder, tiene un archivo, no, está al revés. Esto tiene que ir al revés, porque básicamente un folder lo que tiene que hacer es estar relacionado, bueno, un folder puede tener muchos archivos, solo que aquí no es ID file, aquí, perdón, me equivoqué, es ID folder. Aquí ya estaría bien. Digamos, un folder puede tener muchos archivos, ¿no? Eso es lo que estaríamos diciendo en este apartado. Y finalmente, un folder como tal puede tener varios folders, ¿no? Puede contener, aparte de archivos, puede tener folders. Entonces, por eso mismo vamos a ponerle un ref y le vamos a poner que un folder punto, a ver, folder punto id parent, o sea, el padre de un folder puede ser otro, puede ser sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerle folder punto id. Y si no me equivoco, debe estar bien. Un, un, f- digamos un padre, un id parent, puede tener varios folders, ¿no? Ajá, o sea, sí, un folder puede tener un padre. Y a su vez un padre puede tener varios folders dentro. Esto como tal ya es toda la parte de diagramación. Ahora, eh, podemos exportar este apartado. Si nosotros nos venimos aquí, podemos exportar esta base de datos a diferentes tipos. Por ejemplo, a PostgreSQL, a MySQL, a SQL Server o a Oracle. ¿Vale? Pues es tan simple como que vengan ustedes y, por ejemplo, le den a Postgres. ¿Vale? Y aquí, pues ustedes lo van a poder abrir y van a ver que se crea, pues, todo el código que ustedes necesitan para crear la base de datos. Ahora bien, esta parte está muy bien. Lo que pasa es que yo la quiero crear en SQLite y solo les quería mostrar lo útil que es, pues, diagramar una base de datos porque incluso te genera el código, ¿no? Pero en los siguientes videos vamos a estar realizando a través de un ORM este mismo esquema que tenemos en la base de datos, pero ya más orientado a código de JavaScript, ¿vale? Utilizando pues una librería propia, ¿no? Eso sería todo como tal por este video y pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Que pasen buen día.